Mi nombre es Úrsula Clemens Matiacho, y soy geselina. Nací y crecí en Gesell, junto a mis hermanos y mis padres. Fui a la escuela 1 y terminé la secundaria en el EDEM. Tengo una discapacidad motriz, producida por una dificultad al momento de mi nacimiento. Esta discapacidad se llama parálisis cerebral y, en mi caso, afecta mis movimientos y me impide expresarme verbalmente. La voz que ahora ustedes están escuchando la reproduce un dispositivo llamado Tobii, por el cual me puedo comunicar escribiendo a través de la mirada. Desde hace algún tiempo estoy colaborando en la Dirección de Educación de la Municipalidad. Y acá estoy, sumándome a esta propuesta. Cuando Maribel me invitó a participar en este espacio, tenía dudas sobre qué comentar en esta columna. Creo que desde Gesell siempre se ha abrazado las necesidades de las personas con discapacidad sin pausa, con compromiso y respeto. Como geselina con discapacidad, siento que la comunidad siempre acompañó mi crecimiento, permitiendo que fuéramos aprendiendo juntos, haciendo un montón de cosas para que las personas con discapacidad pudiéramos ser una parte de Gesell cuidada y tenida en cuenta como seres activos en esta ciudad. Por eso decidí proponerles que en este micro que me han encargado conversemos de discapacidad y sigamos conociendo sobre esta temática que Villa Gesell siempre hizo una cuestión prioritaria en sus políticas. Les doy la bienvenida a Charlas Discas. En este primer episodio de Charlas Discas vamos a intentar precisar de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. La discapacidad es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en distintos periodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estuvo relacionada con una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual, la enfermedad mental y varios tipos de enfermedades crónicas. Esta visión se asocia a un modelo médico de la discapacidad. Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su ambiente, principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o normas de accesibilidad que beneficien a una minoría. El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas acordaron formalmente la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Este fue el primer tratado del sistema de derechos humanos del siglo XXI, para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las 650 millones de personas con discapacidad que se estimaba que había a nivel mundial. Existen, entonces, dos modelos de ver la discapacidad en sí: el modelo médico y el modelo social. La perspectiva social de la discapacidad considera la aplicación discapacidad principalmente como un problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de individuos en sociedad. Por ejemplo, la inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad. En este enfoque de la discapacidad, la conducción de la dificultad requiere de la acción social y así, la responsabilidad colectiva de la sociedad radica en hacer las modificaciones necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida social. La mayor desigualdad se da en la desinformación sobre la discapacidad que tienen enfrente las personas sin discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada, lo que provoca un distanciamiento no querido entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. La sociedad debe eliminar estas y otras barreras para lograr la equidad de oportunidades entre las personas, tengamos o no alguna diversidad funcional.
Ahora que comprendimos que la discapacidad no es solo un impedimento físico o mental, sino primordialmente la interrelación del individuo con el tejido social, dejemos atrás la deficiencia como única noción para definir la discapacidad y otorguemos prioridad al entorno, a las limitaciones sociales y a la calidad de la interacción de la persona con lo que la rodea. Eduardo Holly, miembro de la Comisión Directiva de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y Persona con Diversidad Funcional Motriz, nos aclara que la discapacidad es una construcción social, algo que se va construyendo a diario por medio de las decisiones e interacciones sociales. Hay que entender que la discapacidad no es un atributo personal, sino una realidad que se hace presente cuando nos encontramos con obstáculos físicos, culturales o ideológicos, que dificultan las relaciones sociales. Comparto plenamente los conceptos de Eduardo Holly. ¿Y ustedes? Si las cuestiones relacionadas con políticas sociales y puntualmente con la discapacidad no están instrumentadas por quienes tienen la obligación de hacerlo, deberemos observar a aquellos que están en falta y hacérselos saber. Esta es nuestra responsabilidad. Les propongo que el objetivo de nuestra columna sea que conozcamos nuestros derechos y que continuemos trabajando para que se cumplan.